y nos rendimos hoy a tus pies, Señor. Queremos escuchar de ti. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, a nuestras emociones, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para hacer tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Continuamos con el estudio en esta noche de la primera carta de Pedro, que está interesante. Así que la pastora con nosotros. Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con esta preciosa enseñanza que sí que me ha ministrado a mi corazón esta carta. Qué bueno, yo espero en Dios que ustedes la hayan leído en su casita y que estén juiciosos repasando lo que hace 8 días estábamos aprendiendo. Amén. Abrir la Biblia, leerla, es escuchar a Dios y debe ser para nosotros un deleite el saber que cuando leemos la palabra es directamente Dios quien nos está hablando. Por eso tenemos que no solamente conformarnos con leerla, cerrarla y seguir igual. Esta palabra nos tiene que transformar nuestra vida, ¿amén? Esta palabra nos tiene que cambiar nuestra vida porque es la palabra de Dios. No es el escrito de ningún poeta, no es el escrito de ningún historiador, es la palabra de Dios por la que fue hecho el universo, por la que de verdad existimos hoy nosotros. Así de que vamos a darle un pequeño, pero así rapidito repaso para no demorarnos. ¿Me quieren contar ustedes qué aprendieron, qué se acuerdan? Que no tiene que ser todo al pie de la letra, pero como por volvernos a meter un poquito en contexto. ¿Qué se acuerdan de lo que aprendimos hace 8 días, iglesia? Uno por uno. Hay muchas cosas importantes en esta carta y vimos algo sobre que nosotros somos piedras vivas, ¿no? Y somos llamados también a ser santos, como dice la palabra ahí. Creo que como decía la carta de Pedro, Dios nos llamó para que nosotros prediquemos su venida también. Amén. Sobre todo que Él está diciendo que la iglesia va a entrar en un periodo, y en ese tiempo entró en un periodo de persecución. Pero si nosotros lo ponemos a nuestro contexto de hoy aquí en Bogotá, en Colombia, en este país, también vamos a ver que cristianos ya están siendo perseguidos y que tenemos que estar firmes, tener paciencia, porque Él prometió que estaría con nosotros, pasara lo que pasara. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más quiere anotar, conversar algo que recuerdan de lo que aprendieron hace 8 días? A ver, sin temor, sin miedo. Claro, estamos viendo todavía primera carta de Pedro. También pues habla de las Si quieres, piedras. Jairito, perdón, cierra un poquito la puerta, por favor, porque ese ruido no nos va a dar tranquilo. Dale. Y que la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Jairito. Y que nosotros no le debemos a Dios. Amén. Gracias, Andrés. Hay algo que me llamó la atención verdaderamente y es la invitación que el apóstol Pedro nos hace a ser santos. Quizás es una de las formas que nosotros podemos tener mucho más cercanía con Dios. No hay que olvidar que Dios es santo. Amén. Una de las partes donde más me llama la atención porque si vemos la historia, faltaba eso, ese ingrediente de esforzarnos a ser santos para tener una buena relación con Dios, con un Dios santo. Así es. Muy bien, gracias, Jairito. Bien. Muy bien, vamos a ir rápidamente entonces hasta donde quedamos. Hablábamos de que esta carta se escribe en un contexto de sufrimiento, ¿verdad? Los cristianos que no eran cristianos judíos, sino eran cristianos gentiles, ¿cierto? No son personas descendientes de Jesús, por decirlo así, sino cristianos como nosotros hoy, ¿cierto?
habían sido exiliados, habían sido sacados, por decirlo así, y estaban en un sufrimiento muy fuerte, y es el momento en que el apóstol escribe a esa carta precisamente porque están pasando momentos duros, difíciles. Quedamos en que el sufrimiento actúa como un fuego purificador que prueba la autenticidad de nuestra fe, ¿recuerdan? También el sufrimiento proporciona a los cristianos la oportunidad de dar testimonio de su esperanza. Y el último pedacito que vimos fue que cuando sufren injustamente, los cristianos debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él es nuestro mejor modelo de dolor, sufrimiento, pero que aún en medio de su sufrimiento, Él no se levantó contra los que lo oprimían, lo golpeaban, lo humillaban, sino los perdonó, supo guardar su compostura, supo entender contra quién estaba peleando, ¿no? Y es lo mismo que hoy el Señor nos habla en Efesios, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, potestades que se meten dentro de los cuerpos de las personas y son utilizadas para querer traer a nuestras vidas dolor y sufrimiento. Por eso es que saben que esto es importante tenerlo bien en cuenta, porque a veces nosotros nos enojamos con las personas que en un momento oímos que comentan cosas contra nosotros o que hacen cosas contra nosotros y nos vamos contra ellas a reclamar, a pelear, a exigir, pero realmente no estamos discerniendo de que no es la persona, sino son influencias espirituales que usan a esa persona para venirse contra nosotros. Y eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Esa actitud de humildad. Dice que aunque lo perseguían, lo vituperaban, Él nunca se levantó a defenderse, ni los maldijo habiéndolo podido hacer, ¿no? Porque Él era el Hijo de Dios. Y una maldición sobre ellos les hubiera caído inmediatamente. Soportó con dolor y con humildad. Así de que una de las cosas importantes que aprendemos de esta parte es que Dios nos prueba por medio de las dificultades y problemas, porque nos está llamando a que vivamos vidas santas, ¿de acuerdo? Así de que vamos al tercer punto, que la carta también habla acerca de la vida cristiana. Los cristianos debemos ser consecuentes con nuestra conversión, iglesia. Pedro describe aquí la salvación como un proceso en el cual nosotros los creyentes creemos desde nuestra fidelidad diaria bajo la presión. Porque ¿quién no ha sufrido en un momento dado dolor, presión, persecución, humillación, calumnias? ¿Cierto? ¿A usted no le ha pasado que por ser creyente lo han menospreciado en algún momento? Claro, nos han criticado en algún momento, a veces los más cercanos a nosotros, nuestra propia familia. Tal vez se ha burlado, se ha reído, nos ha juzgado, nos ha criticado. Pero mire que la actitud que nosotros debemos tener frente a esa situación es saber que nosotros estamos, Dios está con nosotros, porque es más, buenas noches, es más Dios con nosotros, ¿cierto? Que nosotros somos los dados a apartarnos de Dios, más bien Dios siempre está a nuestro lado. Importante que tengamos eso en cuenta, iglesia. Por eso tengamos como un premio, un galardón, el saber que es un privilegio ser llamados cristianos, que no nos tenemos por qué ni avergonzar, ni tenemos por qué escondernos, ni tenemos por qué sentir ni pena ni vergüenza cuando se nos pregunte públicamente, que quizás tal vez, oye, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a la iglesia? Sí, claro, gracias a Dios, qué privilegio. Yo soy creyente del evangelio. Nos debe dar esa alegría, ¿verdad? Y no, yo de vez en cuando por ahí voy. No, yo sí he oído, pero no, yo no. ¿Por qué no? Si ser cristiano no es una vergüenza, es un honor, es un privilegio, ¿cierto? Es muy importante que nosotros sintamos, el Señor Jesús nunca se avergonzó de llamarse nuestro Salvador. De hecho, ustedes tal vez no se nos cuenta muy así, pero las muertes que se suscitaban en esas cruces, como nuestro Señor Jesucristo, ahí los colgaban, era totalmente desnudos. Las películas y la tradición nos lo muestra como algo blanco, como un pañalito que le colocaron, pero no, así no fue. Esa no fue la realidad. Así de que Él sufrió la vergüenza, la humillación, el verse estropeado su cuerpo, todo por amor a nosotros, ¿cierto? Perdió toda en ese momento como su pudor, porque lo desnudaron completamente. Entonces mire todo lo que Él hizo por amor a nosotros.
Y todo lo que aguantó porque tú y yo estuviéramos esta noche aquí sentados. ¿No nos sentimos orgullosos de ese sacrificio tan lindo? De saber que Él lo dio todo por mí y que estoy dando yo por Él. Eso es lo que nos debe cuestionar y a lo que nosotros tenemos que todo el tiempo pensar. La vida cristiana no es una vida, como alguien decía, en camino de rosas, ¿no? Que vamos pues en avioneta atravesando el desierto. No, la vida de Cristo es una vida de dolor y sufrimiento. La vida cristiana no nos promete a nosotros que no vamos a tener ningún problema, porque a veces eso es lo que se ofrece muchas veces a la gente y en cierta manera se engañan. Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Ven a Cristo y se te acabarán las dificultades y tendrás un evangelio de ofertas. Y cuando la persona tiene el primer problema, se vuelve atrás, porque se siente como engañado. La palabra de Dios no nos muestra ese evangelio así. La palabra de Dios nos deja bien claro que vamos a sufrir persecución, que vamos a ser calumniados. Pero también sabe que me encanta cuando leí toda esta carta, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay amor en Cristo Jesús y algo bonito que encontré, una promesa preciosa, que a los que amamos a Dios, que a los que lo respetamos y guardamos su palabra, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a guiar. Entonces hay una gran diferencia. Sí puede ser que vayamos a ser perseguidos, pero Dios no va a permitir que nos hagan más de lo que Él va a permitir para nuestra purificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Así de que otra de las cosas importantes dentro de la vida cristiana y lo que encontramos en esta carta, y vamos a empezar a leerlo en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13 al 21, es que debemos ser perseguidos porque tenemos que vivir una santidad personal. ¿Sí ven? Aquí lo que decía Jairito, el Señor nos está llamando a ser santos porque Él es santo. Y si nosotros somos cristianos, ustedes saben que la palabra cristiano significa Cristos pequeños, ¿no? O sea, nosotros tenemos que parecernos a Jesús. ¿En qué nos podemos identificar con Jesús? En nuestra conducta, iglesia. En nuestro testimonio. Por eso es que ser cristiano me tiene que llevar a mí a tener un cambio de conducta. Porque a veces pensamos, no, en alguna ocasión alguien me dijo, Dios mira el corazón. Le dije, claro, Dios mira el corazón, pero lee el versículo completo. También ve mi conducta, también ve mis obras. No solo el corazón, ¿sí o no? ¿Y qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los chismes, los problemas del corazón? Esas salen de allá. Así de que si mi corazón realmente es sincero con Dios, mi conducta lo va a reflejar, mi testimonio lo va a demostrar. Vamos a mirar rápidamente 1 de Pedro capítulo 1 y leemos del verso 13 hasta el 21. ¿Quién lo va a leer? Ahí está el micrófono. El título dice, seamos santos. Amén. Versión internacional. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Amén. 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, ¿Ve? cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Amén. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Amén. ¿Qué número? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Hasta el 17? Sí, señora. 21. Del 17 al 21, te falta. Dice el 18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de los antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, o sea, de nosotros. Por medio de Él, ustedes, nosotros, creemos en Dios que lo ha resucitado y glorificó del mundo, que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ese es el Amén. 21. Amén. Lee nuevamente el 17 como para arrancar de ahí lo que quiero explicar. Por favor. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Amén. Ahí quiero partir. ¿Cómo tenemos que vivir entonces nosotros según el consejo del apóstol? Como santos, Acabas de leer. peregrinos. Como peregrinos. Con temor reverente, mis hermanos. ¿Qué dice Proverbios sobre qué es la sabiduría? Tenemos que vivir con un reverente temor a Dios. Tener temor de Dios no es tenerle miedo, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí ve? Pero es un temor de respeto, de reverencia y de obediencia. Hoy la gente se capta, si yo creo en Dios, yo tengo mi propia religión, yo creo en Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y Dios nos dejó por eso su palabra y nos ha dejado establecido cómo es que hay que vivir para Él y con Él. Entonces yo les hago esta pregunta a ustedes en esta noche y contéstensela cada uno allá. Señor, ¿yo estoy viviendo realmente para ti? ¿O todavía sigo haciendo mi propia voluntad? ¿O todavía quiero que se haga lo que yo quiero? Creo que algunos, no sé si vieron mi estado hoy, encontré algo tan bonito que por eso lo puse en Veraca y lo puse en el estado. Porque eso es lo que le pasa hoy en día a los cristianos. Queremos que Dios, no que regaña, que exhorta. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, lo que nos conviene a nosotros, pero no le preguntamos a Dios si esa es su voluntad, si está agradado con lo que yo estoy haciendo. Importante que lo tengamos presente, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por causa de esa santidad de la que Él nos está llamando, se pagó un alto precio. Así de que la santidad es a la vida espiritual lo que la salud es a nuestro cuerpo. ¿Qué es para nosotros la salud de nuestro cuerpo? Vital, ¿verdad? Porque ¿cómo nos sentimos cuando estamos enfermos? Decaídos, disminuidos, achantados, aburridos, deprimidos, ¿cierto? Así nos deberíamos de sentir cuando nosotros no estamos caminando con agrado delante de Dios. Así. Tal cual. ¿Sí ve? Pero no. Porque el estilo de vida del mundo se nos ha pegado tanto a nosotros que ya nos hemos acostumbrado a que, eso es que pasa, no pasa nada. Ahora voy y me arrepiento y le pido perdón a Dios y yo sé que, ¿cierto? No, mis hermanos, mire que hay que tener temor de Dios y ese temor es verdaderamente ese respeto a nuestro Dios, un temor reverente a Dios, un temor que demuestra que nuestra fe lo ama completamente a Él y no solo a Él, iglesia, sino que amamos a otros. ¿Y quiénes son los otros? Ustedes, nosotros, los hermanos, la iglesia, entre la familia. Yo les hablaba acerca de lo que a veces sucede en los hogares, en el interno de cada hogar, ¿no? Cómo se pelean los unos contra los otros, se humillan, se critican, se juzgan, se ofenden y nunca hay un perdón. Eso pasa y eso quedó así. Y eso va creciendo, es una semillita que va creciendo y va haciendo mucho daño. Iglesia, ahí la palabra de Dios también nos está hablando de una esperanza que debe estar basada en creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor no resucita, ¿se acuerda que lo vimos hace 8 días? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? Así de que no se nos olvide, mis hermanos, que esta palabra de Dios que nos está aquí enseñando
tiene que ver con una conducta que nosotros tenemos que tener presente, porque en el capítulo 3 volvemos nuevamente, o el apóstol vuelve a hablarnos acerca de la conducta en el hogar y de la conducta en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a corregir eso. Ya nos hemos acostumbrado a que se nos tiene que notar que caminamos con Dios. Se nos tiene que notar la diferencia entre lo que es una persona con Dios y una persona sin Dios. Pero hoy en día ustedes se dan cuenta que no se nota la diferencia. Porque el mismo que acaba de decirte a ti Dios te bendiga, se voltea y te maldice. O dice una bien grandota. ¿Sí o no? Y dice Dios te bendiga. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con que te diga, ay, me dijo Dios te bendiga. No, eso no te da ninguna garantía a ti. El mismo Señor Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. No por lo que digan, no por sus palabras. Así de que, iglesia, es importante que lo tengamos bien presente. Amén. Cuidemos nuestra conducta. El Señor está interesado en que nosotros demos un verdadero testimonio delante de Dios. ¿Y cómo es que el apóstol escribe una carta para hablarles a estas personas y decirles cuiden su conducta? Seguramente se estaban desordenando, y lo que yo les decía hace 8 días, tal vez se estaban convirtiendo a lo que estaba pasando allá, porque muchas veces es más fácil convertirnos al mundo, convertirnos a los que no aman a Dios, que hacer que los que no aman a Dios comiencen a amarlo, porque somos frágiles. Pero ahí está el reto, iglesia, ahí está el reto. Sed santos porque yo soy santo, dijo Jesús, ¿verdad? Y eso lo está hablando él desde el Antiguo Testamento. Ustedes se dan cuenta, esto ya lo había hablado el Señor cuando habla en Levítico 11:44. Sean santos porque yo soy santo. ¿Sí ve? Lo estaba diciendo el Señor, ya se lo había exigido a su pueblo. Hoy nos lo está recordando a nosotros. Pastora, ¿y cómo voy a ser yo para ser santo? Tenemos una concepción de que ser santo es ser perfecto. No, no es lo mismo. Ser santo es una persona separada, es una persona apartada, una persona santa que a veces comete errores, pero no es su estilo de vida estar cometiendo errores. Es muy diferente que yo a veces me equivoco, que a veces digo cosas que no debería decir, pero ¿cuál es mi actitud? Correr a la presencia de Dios y pedirle perdón. Y si he ofendido a alguien, ir a la persona y decirle perdóname, te ofendí, dije esto que no debía haber dicho, me enojé. Eso es santidad, iglesia. Eso es santidad. Santidad no es perfección. ¿Sí ves? No es perfección, porque en esta tierra no hay ni va a haber ningún ser humano perfecto, que nunca se equivoque y que nunca haga nada malo. No lo va a haber. No lo va a haber. El único que pudo caminar sobre esta tierra, ser un ser humano y poder demostrarnos que no pecó, fue el Señor Jesús. En todo, dice la palabra, fue tentado, pero en él no se halló pecado. Pero nosotros sí somos humanos, nosotros sí nos equivocamos. Así de que cuando te digan, ay, pero usted es cristiano, y como, no se preocupe, usted no se angustie. Es que usted ni el que te está juzgando es perfecto, nadie lo es. Pero lo que sí Dios nos está llamando es a una santidad. Y esa vida de santidad es la que me hace diferente a mí, a los que no aman a Dios. ¿Entendieron eso? Quiero que eso quede bien claro. Porque es que a veces nosotros mismos nos cargamos. Ay, ser santo, entonces yo ya no me puedo equivocar. Y yo no estoy diciendo que es una licencia para pecar. No. Pero mire, ¿por qué la palabra de Dios nos habla de David? Un hombre humano, un adorador, que cometió tantos errores, y la Biblia lo cataloga como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque descubrí algo. Cuando él pecaba, después de que tuvo que el profeta confrontarlo y después de que tuvo que sacar lo que había en él, cuando él pecaba, porque no es que no volvió a pecar, cuando él cometía un error, corría rápido a la presencia de Dios. Señor, perdóname. Eso es santidad. Eso es santidad, mis hermanos. Ahora, por eso digo, no es la licencia para, no, entonces como yo me puedo arrepentir, porque puede ser que no me llegue la oportunidad. Al contrario, Señor, hoy cometí este error, no lo quiero volver a cometer, ayúdame a superarlo. ¿Sí ve? Y entonces si en el día decía 5 mentiras, empiezo a minimizar, pero porque Dios ve mi esfuerzo. Porque Dios ve que yo me propongo. Si todos los días me agarraba con mi esposo y peleábamos, vamos a empezar a minimizar, vamos a empezar a ver que por qué peleamos,
que hay un perdón. Vamos a mirar a ver si es que el hijo todos los días me pone de mal genio y me hace decir cosas que no tengo que decir. Voy a empezar también a mirar yo de qué forma voy a poner yo de mi parte para evitar conflictos en mi hogar, para evitar conflictos en mi empresa, evitar choques con la gente, evitar tener que decir mentiras, tener que exagerar, porque la exageración es un pecado. Es como una mentira. Y a veces somos todos tranquilos hablando, ay, exageramos. Iglesia, tenemos que, eso es santidad. Quiero que entendamos eso. Y la santidad va ligada a la conducta, a mi comportamiento, a mi forma de pensar, cómo veo las cosas, cómo me expreso, cómo veo a las demás personas, cómo trato a los demás. Los trato humillándolos, aplastándolos, los trato humillándolos, confrontándolos. ¿Cómo los estoy tratando? O también puede ser que uno puede ser hipócrita, ¿sí o no? Y tratar a las personas con hipocresía o hablar mal de las personas. Estas cosas a veces nosotros las dejamos pasar por alto, porque como no vemos a Dios ahí parado que nos está diciendo, oiga, no hables mentiras. Creemos que Dios no oyó, ni vio, ni entendió, pero esas cosas nos hacen daño. Eso nos aparta de Dios. Eso nos minimiza nuestra santidad. Amén. Vamos a avanzar, iglesia. ¿Cuál es el propósito al leer el libro de Primera de Pedro? Porque encontramos esperanza en tiempos de crisis. Por eso cuando ustedes leen este libro se dan cuenta cómo el apóstol pudo darle ánimo a un pueblo que se sentía derrotado, que se sentía anulado, que se sentía completamente abandonado. ¿Dónde puedes encontrar fuerzas para seguir adelante en tiempos difíciles? ¿Dónde creen ustedes que encontramos fuerzas? En Dios, mis hermanos. En su palabra, muy bien. ¿Qué te hará crecer en fe cuando las dificultades abundan? La confianza en Dios, muy bien. Eso está muy bien. Me encantan esas respuestas. Porque eso significa que nosotros cuando estamos así, nos apoyamos en Dios. Amén. Por eso Jesús, a través de lo que Él hizo, nos ha ido entregando a cada uno de nosotros una nueva identidad. ¿Sí o no? Antes, ¿cómo éramos? Mire, lo leímos. Ustedes antes eran, como yo a veces digo, unas changuitas, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo somos una bendición. ¿Que no se sienten ustedes felices y contentos? Ya no somos terribles, ahora somos una bendición. Nos equivocamos, sí, por ahí todavía, como dicen, metemos el piecito, pero ya no es como antes. ¿Sí o no? Ya no es como antes. ¿No se sienten contentos ustedes de haber cambiado ese estilo de vida? Claro que sí. Amén, nos tenemos que sentir felices. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora somos parte de su pueblo. Y mire que no es cualquier pueblo. Un pueblo elegido. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9? Sacerdotes, reyes, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Léalo, por favor, de don José. Sí, señor. 2:9, sí, señor. ¿Qué dice? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Amén. ¿Sabía usted, don José, que usted es un sacerdote para Dios? Usted solo pensaba que los sacerdotes eran los de cuellito clerical, ¿cierto? Sí, pues eso. Así nos enseñaron. Con esos principios. Exacto, pero mire, hoy Dios le está dejando ver en su palabra y usted mismo lo está leyendo. ¿No le parece precioso eso? Una bendición. Claro. Bueno, y uno se mira atrás y dice, ¿pero yo? Y uno empieza a ver su propia vida, ¿verdad? A pensar, pero yo que esto, yo que aquello. Y uno hace la cuenta de lo que uno decía, hacía, ¿no? Y hoy yo ser un sacerdote para Dios, Señor,
Yo no sé si a usted eso lo enamora de Dios, pero lo debe enamorar de Dios. Sentirse privilegiado, sentirse contento, sentirse feliz, que Él nos saca, como dice un salmo, Él nos saca del lodo cenagoso, del hueco de la desesperación, pone nuestros pies sobre peña, nos hace mirar a lo alto, nos llena de su gracia, de su favor, nos abre sus brazos, nos adopta, ya no nos llama creación, ahora nos llama hijos. Eso es un privilegio muy lindo. Sí, Señor, porque la palabra nos libera. Bueno, qué bien. Ese es el poder que hay en la palabra. Es viva y es eficaz. Y esa es la que nos hace entender a nosotros que si ve que no es lo que diga una persona aquí parada, es lo que diga Dios en su palabra. Y eso es lo que tenemos que abrazar, y eso es lo que tenemos que amar, y es de eso que nos tenemos que enamorar. ¿Sí ve? Por eso siempre le recordamos a la iglesia, no pongan su mirada aquí, pongámosla todos en Dios, en su palabra, que no nos engaña, que no nos miente. El hombre nos engaña, el hombre nos miente, Dios no. Por eso en Él hay que confiar. Muy bien, gracias, Dios lo bendiga. Ahora miremos otra cosa preciosa. Pero ¿qué pasa con los momentos difíciles? Dios puede y va a usar las dificultades para hacernos más fuertes. ¿Cuántos vieron? Yo creo que la mayoría hoy pudimos presenciar este sepelio de este senador que falleció, ¿verdad? Una de las palabras de su esposa fue esa: este dolor me hizo conocer a Dios. ¿La recuerdan? Este dolor me enseñó a conocer a Dios. Claro. El mundo entero la vio. Y mire que eso nos tiene que a todos nosotros, los seres humanos, hacer pensar que todo lo que está pasando en nuestra nación, Dios lo permite con un propósito. De que lo conozcamos, de que volvamos nuestra mirada a Él. Porque cualquier persona podría pensar, en este momento es cuando uno menos quiere saber de Dios, porque algunos culpan a Dios por su dolor. Pero cuando uno es inteligente y uno es sensato y además humilde, tiene que reconocer: Señor, este dolor es tan fuerte, pero me acercó más a ti. Y aquí lo estamos viendo, mire, el dolor que Dios permite en nuestras vidas y las dificultades, las permite para hacernos más fuertes. ¿Sí o no? Para hacernos más fuertes. Primera de Pedro 2:9 pues habla del real sacerdocio, pero aquí no tengo versículo. Pero lo entendemos, ¿cierto? Dice que las palabras en esta carta nos animan a permanecer firmes en medio de la dificultad. A ver si encuentro aquí. Claro, hay promesa. Así es. Claro, léelo. Dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. Amén. Bueno, pero está bien. Sí, claro, está perfecto, no hay problema, está perfecto. Y quedó perfecto ahí. Impactó ese, entonces quería si me da. Claro, claro que sí. Importante, verso 6, ¿no está bien? Verso 6. Sí, no se afane, igual estamos estudiando toda la carta, todo es importante. Pero ¿a qué vamos? A que lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Ese fue el verso 6 que usted leyó, ¿verdad? De descubrir cómo la fe refinada por el sufrimiento puede ayudarnos a ver al Señor más claramente y a cómo más íntimamente. ¿Sí o no? Más íntimamente, porque es que a veces, como dijo un día Job, de oídas te había oído, pero después del dolor y el sufrimiento que tuvo que pasar Job, ¿qué dijo? Mas ahora mis ojos te ven. Eso es fuerte. Claro, porque en el dolor, además que supuestamente
Claro, además, él llegaron sus amigos a visitarlo y ¿qué hicieron? Juzgarlo todo el tiempo y condenarlo. ¿Qué amigos, no? Como dice él, con esos amigos, ¿para qué enemigos, no? A criticarlo. ¿Y pasa? Nos pasa. Por eso, mire, quiero hacer un paréntesis aquí para la iglesia. ¿Y tú qué me vas a ver? No juzguemos. Cuidado. Es muy fácil juzgar. Somos muy rápidos para juzgar. Y por lo general nos equivocamos el 99.9% cuando juzgamos a una persona por las apariencias. Porque vemos su perfil, porque vemos su vida y nos imaginamos cosas que nunca van a ser ciertas. Y comenzamos a decir cosas o a pensar cosas que por lo general nos vamos a equivocar. Hay que tener tanto cuidado. Por eso Mateo 7:1 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que usted mide, lo van a medir. ¿Cómo duele cuando nos critican, sí o no? ¿Cómo nos da de tristeza y dolor cuando nos juzgan? Pero es que el Espíritu Santo le dice a uno, pero acuérdate que tú también has juzgado. Ay, sí, pero es que como diciendo, no, yo quiero juzgar, pero que a mí no me juzguen. No funciona, iglesia. No funciona. Por eso, si no quieres ser juzgado, no juzgues. Si no quieres ser criticado, fácil, no critiquemos. Si no quieren que murmuren de ti, no murmures, porque aunque tú lo hagas allá en secreto, en tu casa, como dicen, cerró la puerta y cree que como no están las personas de las que voy a hablar, no van a saber. No, no es que no van a saber, es que las palabras vuelan y tarde que temprano, así la persona no se entere, esas palabras, esa murmuración, ese comentario, de una u otra manera cobra vida. Y he aprendido que eso se devuelve. He aprendido y lo he visto, que cuando uno juzga y juzga y juzga tanto a una persona, uno termina cayendo en lo mismo que esa persona. Y uno termina haciendo lo que criticó y juzgó a la persona. Aprendamos eso esta noche, iglesia. Las palabras que el apóstol escribe aquí nos animan a permanecer firmes en medio de la dificultad, pero también nos animan a tener cuidado de no hablar más de la cuenta, sino a ser sabios y prudentes. A medida que aprendemos a abrazar nuestra identidad de realeza, cuando el Señor ha dicho que somos santos, podemos ver el reino de Dios crecer, aún frente a la adversidad. Mis hermanos, no es que Dios no quiera darnos la bendición, lo que pasa es que Él no nos la puede entregar, porque muchas veces no estamos preparados para administrarlo. Entonces Él tiene que primero prepararnos, tiene que primero purificarnos, tiene que primero moldearnos, para luego sí. Y lo pongo de esta forma: un papá que sabe que su hijo no está preparado para manejar el vehículo, no le suelta las llaves del carro y lo manda ¿cierto? Primero lo prepara, primero le enseña, primero le explica, primero le habla, lo deja que madure un poquito más, que aprenda más, y ahí sí, poco a poco, poco a poco. Ese es Dios. Exacto, un triciclo. Exactamente, ese es Dios con nosotros. Exactamente, así es Dios con nosotros. Él nos cuida. Pedro nos insta en esta carta a que adoptemos una actitud activa en medio de las dificultades y a mostrar a otros la bondad de Dios. Amén. Pues Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Y lo acabamos de leer en 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Quiero leer los 10 motivos de oración que encontramos en esta carta. Me pareció muy importante que lo tengamos pendiente, y le hablábamos con mi esposo acerca de que qué bueno tenerlos en cuenta para un viernes, ¿no? Los 10 motivos de oración que aprendemos en esta carta. El número 1 es la petición por la gracia para soportar los sufrimientos y persecuciones. Eso debe ser un motivo de oración en cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque lo que estábamos hablando, viene persecución para la iglesia. Claro que sí. De esa no nos vamos a escapar, pero si le pedimos a Dios que en medio del sufrimiento, la persecución, el dolor, nosotros nos afianzamos más en Dios, no vamos a embarrarla, como dicen. No vamos a caer en el pecado de ni negar al Señor, ni renegar contra Él, sino de verdad pedirle a Dios
Dice acá, oremos por la gracia de soportar sufrimientos y persecuciones por causa de Cristo, siguiendo la enseñanza de Primera de Pedro. Miremos capítulo 4, verso 12 al 14. Alguien que me ayude con esa cita. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Sí, señor. Esta carta es mucho más profunda. Lo que pasa es que no queremos como alargarla tanto, pero es muy linda esta carta. Tiene mucho más material para dar, pero vamos a sintetizarlo. Bueno, claro. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. ¿Ah? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en este tiempo si alguien nos insulta por ser cristianos? Hablándolo como si no hubiéramos leído nunca ese versículo, por ejemplo. Nos defenderíamos, ¿cierto? Seguramente que vamos a defendernos y vamos a responder. Y lo mínimo que le podemos decir a una persona es: no sea grosera, respéteme. Que no le estoy diciendo nada malo, le estoy diciendo algo hermoso de Dios. Pero ahí ya estamos alegando, ¿sí o no? Y algo por allá sentimos adentro. Y algo se nos levanta allá por dentro como que... Pero miren lo que dice la palabra. Alégresen. Al contrario, alégresen cuando los insulten, cuando digan cosas contra ustedes. Por eso es que uno de los motivos, de estos 10 motivos de oración, es que le pidamos a Dios por la gracia para soportar el sufrimiento y la persecución. Amén. Tenemos que pedirle al Señor así: Señor, dame la gracia de soportar el sufrimiento y la persecución que se nos está viniendo encima. Amén. La segunda motivo de oración: confesión de cualquier forma de ansiedad y búsqueda de confianza en Dios. ¿Te has sentido ansioso o ansiosa? Claro que sí, ¿verdad? Confesión de cualquier forma de ansiedad y búsqueda de confianza en Dios. Confesemos cualquier forma de ansiedad en nuestras vidas y busquemos confiar plenamente en Dios, basándonos en las palabras de Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de ¿quién? El problema es que no lo hacemos, iglesia. No lo hacemos. Nos angustiamos tanto que primero hacemos otras cosas antes y en lo último como, ay sí, bueno, verdad, venga, voy a orar. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando nos sintamos así preocupados y ansiosos, tirémonos a los pies del Señor. Pero es verdad que primero corremos a otro lado, buscamos otras cosas, nos desesperamos, nos deprimimos, hablamos cosas que no debemos hablar, decimos cosas que no debemos decir y de últimas, bueno, sí, ya tocó orar. No, debemos acostumbrarnos a que cualquier cosa que a nosotros nos pase, así sea buena, regular o mala, todo digámoselo a Dios. Si es buena, gracias Señor por la bendición. Si es regular, guárdame Señor de todo lo que pueda venir a mi vida. Y si es mala, Señor, tú lo permitiste con un propósito. No lo entiendo, dame paz, que yo no me angustie. Anoche hablaba con alguien que me decía, yo le pedí a Dios más bien que me llevara, estoy tan aburrida. Y le dije, cuando se sienta así, ore por su corazón para que Dios le dé la paz. Pero ¿sabe qué también haga? Quebrante ese espíritu de depresión y opresión que entra a su vida y que le da más ganas de morirse que de vivir. Haga esa guerra espiritual también. ¿Sí ve?
Porque si le da largura a su mente, el enemigo la toma y la persona en su desespero puede cometer locuras. ¿Sabe qué? Eso es lo importante de mantenernos orando. Por eso les digo, en la buena, en la regular y en la mala, en todo tiempo, Señor, aprendamos cómo es que vamos nosotros a salir de ese embrollo, no solamente esperando que alguien ore por mí. Yo puedo orar, yo también sé orar. Yo también le puedo decir a Dios, ayúdame Dios, toma mi vida, te necesito. Amén. Tercera petición, tenemos que orar por el discernimiento espiritual en medio de las pruebas. Aprendamos a discernir. Y como en alguna ocasión nos decía el pastor, no por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué esta dificultad? Y nunca vamos a entender, eso sí es así, nunca vamos a entender la razón del sufrimiento. Pero no importa, Dios lo permitió. Señor, dame la sabiduría, dame la humildad, dame la fuerza para poder soportarlo. Amén. Por eso oremos por discernimiento espiritual en medio de las pruebas y desafíos, tomando inspiración de la exhortación que nos hace 1 de Pedro 1, 6 al 7, que dice: aquí lo tengo, dice: el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Quiero que alguien me ayude a buscar Proverbios 3, 9 al 10, porque tiene que ver, Proverbios 3, 9 al 10 tiene que ver con esto que estoy leyendo acá. Lo tengo aquí como una referencia. Dale. Proverbios 3, 9 al 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Ah, qué lindo. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Querido joven, ¿esa está en la qué? 3, 9 al 10. Ah, ¿Sí? ¿Hasta ahí? Muy bien. Dale a Dios y demuéstrale a Dios que para ti Dios es lo más importante. Y esa cita bíblica muchas veces se usa para recoger la ofrenda. Pero eso es más que para recoger la ofrenda. Eso es para entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra voluntad. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es que mire lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que cada privilegio, cada valor moral lo vayamos añadiendo uno sobre el otro. Dice, miren el 5, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y aquí está hablando de conducta, iglesia, de conducta. Por eso dice, a la excelencia moral, añádele conocimiento. Al conocimiento, control propio. A ese control propio con perseverancia, añádale perseverancia, perdón. Y a la perseverancia, añádele sumisión a Dios. Y a la sumisión a Dios, añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añádale amor por todos o para todos. Eso es la conducta que Dios quiere que tengamos nosotros como hijos de Dios. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, aquí y afuera. Yo creo que no voy a alcanzar a terminar, pastor, hoy tampoco. No hay lío, ¿cierto? Porque yo creo que ya es tiempo de parar. ¿O aguanta otro poquito? Ah, bueno, perfecto. Pero está... ¿Señor? Ok. Pero está muy importante y creo que hay unas partes que yo hice una investigación un poquito más aparte, que le decía a mi esposo y se las compartía hoy, muy profundas. Yo le decía, no, es que esta carta es para un mes. Esto es para todos los días estudiarla y llegamos a un mes. Es muy bonita, es muy linda. La palabra toda es muy linda. Pero me enseña tantas cosas tan bonitas que por eso yo digo, muy importante que no la pasemos como tan rápido, sino la mastiquemos bien. Vamos entonces a la cuarta petición. Confesión de cualquier forma de desaliento y búsqueda de la esperanza en Dios. Confesión de cualquier forma de desaliento y búsqueda de esperanza en Dios. Recuerden
que él le está hablando a una iglesia que está desanimada, desalentada, perseguida, triste, decepcionada y además se siente sola. Entonces, por eso es que estas oraciones surgen de esa situación. Vayan buscando, por favor, 1 de Pedro 1, 3 al 5. Porque aquí habla, este punto dice, confesemos cualquier forma de desaliento en nuestras vidas y busquemos encontrar nuestra esperanza en Dios, basándonos en este versículo que acabo de decirles. 1 de Pedro 3 al 5. Sí, Señor. ¿Qué dice? Vamos rápido porque se me va el tiempo. Edison. Dice, una esperanza viviente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Esto es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que lo entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que se prueba. Hasta el 5, ¿no? Yo voy en la 7. Sí, yo estaba mirando que ya. No, pero no está bien. Pues para terminarlo todo. Listo, léelo, ¿Listo? termínalo. Entonces, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Amén. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Amén. Mis hermanos, nos está hablando aquí de que la vida cristiana no es una vida fácil, ¿sí o no? Y somos probados como se prueba el oro. Así debe ser probada nuestra fe. El oro se prueba bajo altas temperaturas de calor, ¿sí o no? Y hasta purificarlo. Y así es que vamos a ser probados. Ahora cualquiera diría, ay no, yo no, mejor yo no soy cristiano. Yo mejor no soy cristiano porque es que eso es muy duro. No, mire que yo, perdón que hable en primera persona, llevo más de 40 años de conocer a Jesús y yo a veces me pongo a mirar y digo, Señor, gracias porque sí hemos tenido como persona, como joven, como esposa, como mujer casada, como líder espiritual, hemos tenido dificultades y pruebas, pero yo digo, pues tampoco ha sido una cosa que me ha matado y que no me he podido volver a levantar. No, mire que ha sido, para mí ha sido suave. Ha sido suave realmente. ¿Y por qué ha sido suave? Porque yo creo que uno ama a Dios y se ha enamorado del Señor. Cuando a la persona le parece terrible las dificultades es porque se ha soltado tal vez de la mano de Dios, ¿no? Y ahí sí es más difícil, ahí sí es más duro. Porque sí, uno pasa pruebas, o no sé si les ha pasado a ustedes. Pasan un momento difícil, una prueba, pero como tenemos a Dios, tenemos a quien correr, a quien darle quejas, sobre qué hombro llorar, ¿sí o no? No le pasa así a los que no tienen a Dios. El que no tiene a Dios pasa una prueba y lo primero que piensa es en suicidarse, ¿sí o no? Sí, porque la solución es mejor me quito la vida, pero no nos pasa a nosotros eso. Porque tenemos la esperanza de que Dios permitió la prueba, pero por algo sería. Y sufrimos con una esperanza de saber que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esto. Y una de las cosas que debemos pensar cuando estemos enfrentando dificultades es, Señor, yo sé que esto no va a durar toda la vida. Esto es momentáneo, esto es pasajero. Y son más los momentos gloriosos de bendición, de felicidad que hemos vivido que las pruebas que hemos pasado, ¿o no? Claro. Claro,
Claro que Él nos tiene que probar, claro que Él tiene que permitir que nuestra fe sea probada porque nos va llevando a niveles mucho más altos. Él no nos va a confiar, les decía yo, un papá no le confía su carro a su hijo así porque sí. Dios nos tiene que confiar cosas y al confiarnos cosas tiene que saber en qué vasija va a poner su gloria. Y no puede ser una vasija sucia, no puede ser una vasija contaminada, no puede ser una vasija distraída porque lo de Dios es santo. Y entonces lo va a menospreciar, lo va a dejar tirado de cualquier manera. Y Dios primero nos santifica, nos purifica y luego nos confía. Pero eso me parece a mí tan importante, que Dios siendo Dios, el Señor Dios Todopoderoso, dueño de todo este universo, confía en mí. ¿A ustedes no les parece precioso eso? Confía en mí. Y yo digo, Señor, qué privilegio me has dado, Señor. Por eso no lo quiero decepcionar. Por eso no le quiero fallar. Y ese debe ser nuestro pensamiento siempre, iglesia. Señor, tú confías en mí. Tú esperas que yo haga lo que me mandaste a hacer. Yo siempre he creído algo y eso es una de las cosas que le digo a Dios siempre. No me dejes partir de este mundo sin haber terminado la tarea con la que me mandaste aquí. Porque yo sé que yo estoy aquí y tú estás aquí con un propósito. Ni tú apareciste aquí por accidente, ni tú estás aquí por suerte, tú estás aquí porque Dios te trajo con un propósito a la tierra. Y tú y yo tenemos que cumplir ese propósito. No nos podemos ir antes de que cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho. Yo me quiero presentar ante su presencia con la tarea terminada y decirle, mira Dios, aquí está lo que me mandaste a hacer. Qué lindo eso, ¿verdad? Como cuando el jefe te dice a ti, necesito que hagas esto y hagas esto y hagas esto, y te espero a las 5 en mi oficina para que me entregues el informe. Y llegar uno a las 5, mire jefe, el informe. Y Dios puede decir, como en la parábola de los talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿No les encantaría oír eso de Dios? Eso es lo que tenemos que preocuparnos, mis hermanos. Eso es la santidad que Dios está buscando, que nos preocupemos porque Él nos halle fieles, porque Él nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer y no nos encuentre haciendo cosas que nunca nos pidió que hiciéramos, pero nos estamos entreteniendo en cosas que Él nunca nos ha mandado a hacer. Por eso oremos por la sabiduría, oremos por la dirección de Dios en nuestras decisiones diarias, siguiendo la instrucción que Él nos está mandando a hacer. Primera de Pedro 4:7 lo dice, y lo quiero leer acá para no demorarnos tanto. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¡Wow! ¿Cómo tenemos que hacerse en Dios? Serios y disciplinados. Para Dios es muy importante que seamos disciplinados. Y con la mente despejada, qué bien. O sea, no estemos pensando 1000 cosas a la vez, como hoy anda el mundo entero, ¿sí o no? Pensando tantas cosas, por eso el estrés ha ganado mucho terreno en los hermanos, porque estamos pensando y queremos hacer todo al tiempo. No, debemos pedirle al Señor eso. Señor, ayúdanos. Por eso, mire lo que dice este versículo, el fin del mundo se acerca. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Claro. Entonces la recomendación del apóstol es, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Miren lo que nos está... Vean, responsables y cuidadosos en la oración. De verdad que iglesia, Dios nos está hablando. Número 6, confesión de cualquier forma de maldecir y búsqueda de palabras edificantes. ¿Cómo tenemos que hablar? Con palabras que edifiquen, que construyan, no que derriben y que destruyan. Confesemos cualquier forma de maldecir en nuestras vidas y busquemos hablar palabras edificantes, basándonos en las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Saben qué es maldecir? Decir mal las cosas. ¿Sabías que cuando tú hablas mal de una persona la estás maldiciendo? Porque no es solamente decirle maldito o maldita. Cuando yo hablo mal de una persona, y más si es mentira, peor. Porque si estoy juzgando y estoy criticando, estoy maldiciendo. Pero recuerden lo que les dije al comienzo. Lo que yo a veces critico en otros, se me viene a mí. Lo que yo a veces juzgo en otros, termino yo haciéndolo.
Por eso tenemos que tener cuidado de no juzgar, de no criticar y de no murmurar. Y menos cuando estamos por allá donde creemos que como no estamos ni en la ciudad, sino estamos fuera de la ciudad y la persona no está aquí, nunca se va a enterar. Puede ser que la persona nunca se entere de lo que yo estoy diciendo de ella, pero hay un Dios que está oyendo lo que yo estoy diciendo. Pero también hay unos demonios que están oyendo lo que yo estoy diciendo. Y cuando yo estoy hablando cosas que no debo hablar, le estoy dando una puerta abierta ¿a quién? Al demonio. Al demonio. Entonces le estoy dando un derecho legal. Mire esto es delicado. Un derecho legal para que él venga y haga eso en mí. Y así yo cómo le voy a reclamar a Dios. Mis hermanos, mire que a veces nosotros no medimos eso. Y hablamos ahí como por hablar y soltamos la boca y vamos diciendo cosas. Hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, lo que decimos. Aún nuestra mente, lo que pensamos. Vamos a ser juzgados, ¿sabían? La palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Pero yo también creería que hasta por nuestros pensamientos. Así de que hay que tener cuidado. Confesión de cualquier forma de maldecir y búsqueda de palabras edificantes. Qué lindo, qué hermoso es cuando se habla bonito de las personas, ¿sí o no? Qué lindo es cuando se dice de las personas sus valores. Qué bonito. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que es más fácil para la mente humana recordar lo negativo que lo positivo? ¿No se han dado cuenta? Hay personas que reciben 1000 elogios y una sola palabra negativa y se pegó de una y se le olvidaron las 999 bonitas que dijeron. Ese es el ser humano. Por eso es que la palabra nos llama más a ser edificantes, a elogiar, a hablar bien, que a juzgar y a hablar mal. Yo no veo a Jesús nunca murmurando contra nadie. Mi referente es Jesús, mi ejemplo es Jesús. Yo no veo a Jesús nunca ni juzgando, ni criticando, ni burlándose. Lo veo tan equilibrado en su personalidad, en su estilo de vida, que de él es que tenemos que aprender, iglesia. Yo creería que vamos a dejar hasta aquí y vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a darle a Dios la gloria, porque su palabra nos está enseñando. Yo creo que Dios nos está hablando. ¿Ven? Hoy nos habló de nuestra conducta. Toda esta parte tuvo que ver con nosotros, con nuestra conducta, que es muy importante para Dios, que no podemos ignorar que Dios no está pendiente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo y aún de lo que pensamos. Ya nos cerramos allí nuestros ojitos y cada uno ahí en su corazoncito con el Señor. Como aprendíamos hoy, vamos a orar que Dios nos dé sabiduría, porque la necesitamos para no juzgar, para no criticar, para no murmurar. Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Aquí estamos, Señor, como congregación delante de ti. Confesamos, Señor, que no hemos sido realmente esos siervos tuyos que tú quieres que seamos. Esta noche, Señor, confesamos que hemos fallado delante de ti y le hemos fallado también a nuestros hermanos y familiares. Oramos por la sabiduría y por la dirección tuya, Señor, para que nos ayudes en nuestras decisiones diarias. Perdónanos porque muchas veces tomamos nuestras propias decisiones, no oramos, no te preguntamos. Y cuando las cosas no nos salen bien, entonces ahí sí vamos a ti a reclamarte por qué, Señor. Hoy confesamos, Señor, que hemos hablado mal de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros cónyuges. Perdónanos, Señor. Danos palabras edificantes para bendecirlos, porque hablar mal es maldecirlos, Dios mío. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que hablamos bendición a los demás, que edificamos,
que construimos, no que destruimos, Señor. Tú nos llamas a edificar, no a destruir. Yo te pido perdón, Señor, esta noche, porque a veces hablo con ligereza, pienso con ligereza, juzgo con ligereza, Señor. Y te pido, Señor, me ayudes a controlar mis emociones y me guíes con tu Santo Espíritu. Lo que más quiero, Señor, es no defraudarte, porque tú confías en mí. Lo que más queremos como iglesia, Señor, es agradar tu corazón antes que el de nosotros, porque tú crees en nosotros, tú confías en nosotros. Tú has puesto un grado de confianza en cada uno de los que aquí nos reunimos. Y queremos corresponderte, no queremos defraudarte. Queremos que siempre sigas contando con nosotros, no que te busques a otros para que hagan lo que tú nos mandaste hacer. Como Isaías te decimos esta noche, henos aquí, envíanos a nosotros, Señor. Gracias por esta carta tan linda, Señor, porque nos ha edificado tan profundamente en nuestro ser interior. Y creo que eso es lo que tú quieres hacer con la iglesia. Primero nos vas a edificar a nosotros en nuestro ser interior, para que luego seamos cartas abiertas y leídas ante otros que han de llegar, Señor. Muchas gracias te doy en esta noche. Y bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están y los que no están, los que han de escuchar esta enseñanza, para que sus corazoncitos también sean movidos a buscar sabiduría, a buscar tu secreto, a buscar tu consejo, a aprender de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.